Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a estar enseñando una linda y hermosa puntada a crochet. Espero te guste muchísimo. Antes de continuar, me encantaría que te suscribieras y que también actives la campanita de notificaciones. Sobre todo le des donde dice todas para que así te llegue una notificación cada vez que publicamos un video nuevo. Ahora amigos, también me encantaría que le des like, así que ¿qué te parece si te damos unos 3 segundos para que vayas a darle like? Muy bien amigos, una vez que ya le has dado like, primero me encantaría agradecerte por ese like que le has dado. Ahora sí, ¿qué te parece si comenzamos? Y bueno, lo primero es mostrarles el material que yo voy a estar utilizando para este proyecto. Voy a utilizar estos dos colores. Como siempre les digo familia, no se limiten a realizar la puntada si no tienen el mismo material que yo estoy utilizando. Pueden empezar haciendo la muestra con cualquier material que tengan en casita. Ya después si quieren trabajar el proyecto grande, entonces allí sí tienen que comprar su material adecuado. Entonces, en mi caso voy a estar utilizando este que es un poco grueso y lo voy a acompañar con el gancho, allí pueden ver, de 4.5 milímetros. Muy bien amigos, para trabajar nuestra puntada es importante que sepan que es en número múltiplo de 3. Eso quiere decir que van a ir trabajando sus cadenitas de 3 en 3. En mi caso voy a ocupar 21 cadenitas. Voy a hacer aquí un nudo deslizado. Una vez que ya lo tengo, entonces voy a proceder con mis cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 y 21 cadenitas. Aquí tenemos nuestra cadenita base de 21 cadenitas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a levantar con una cadenita más para dar altura a nuestro punto. Voy a agarrar una lazada y acá voy a hacer allí un punto medio alto. Ahora aquí voy a hacer una lazada y voy a contar 1, 2. En mi cadenita número 3, allí voy a hacer un punto medio alto. Ahora voy a hacer aquí 2 cadenas. Voy a agarrar una lazada y me vuelvo a posicionar aquí y voy a tejer un medio punto alto. Ahora voy a hacer 2 cadenas. Ok, ahora voy a agarrar una lazada y voy a contar 1, 2. En la tercera vuelvo a hacer un punto medio alto, 2 cadenas. Y vuelvo a hacer allí otro medio punto alto. Otra vez 1, 2 en la tercera. Hago un medio punto alto, 2 cadenas y vuelvo a hacer un medio punto alto. Allí todo en ese mismo espacio. Muy bien amigos, ya terminé esta vuelta. Aquí me quedan 2 espacios, pues allí en ese último voy a tejer un medio punto solo. Ahora hago una cadena, me doy la vuelta y acá voy a hacer un medio punto alto. Y ahora en los espacios de las cadenitas, allí vamos a hacer un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto. Lazada y vuelvo un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto. Me posiciono acá, 2 cadenas y un punto medio alto. Esto es lo que voy a hacer por toda la vuelta. Muy bien amigos, aquí para terminar, aquí vamos a hacer un medio punto solo. Y aquí vamos a añadir el siguiente color. En mi caso yo voy a usar el blanco. Entonces voy a añadir hago una cadena y entonces aquí hago un punto medio alto.
Una vez que ya está el medio punto, entonces me posiciono acá y voy con 2 cadenas y otra vez un medio punto alto. Aquí en el espacio de las cadenitas, un medio punto y 2 cadenas. Y hago un medio punto alto. Un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Medio punto, 2 cadenas y medio punto. Medio punto, 2 cadenas y medio punto. Para cerrar aquí hago un punto solo y les muestro, miren, así es como se ve. Entonces nos vamos a regresar haciendo lo mismo, su respectiva cadena, y en este espacio tejemos un medio punto alto allí y enseguida nos pasamos acá y allí tejemos un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Entonces esto es lo que van a repetir por toda la vuelta. Ok amigos, terminé. Entonces aquí, para cambiar de color, voy a pasar el amarillo allí, jalo y repito el proceso, ya que ustedes saben, ¿verdad?, que van a hacer el punto medio alto solo, y acá se pasan aquí y hacen 2 cadenas y un medio punto allí en ese espacio. Entonces yo voy a avanzar para mostrarles el proyecto final con más vueltas. Y bien amigos, les quiero mostrar el resultado final del tejido de la muestra del patrón con 2 colores y ya bastante avanzadito. Miren qué cosa más lindo. Les quiero decir algo súper importante, y es que en mi canal, acá en este Realza Crochet, tenemos una blusa realizada con este punto. Así que ya sabes, si te gustaría ver la blusa, te voy a dejar el link de la blusa aquí abajito en la descripción o en el primer comentario fijado para que vayas a verla y si te gusta la puedas realizar. Les quiero mostrar la muestra en un solo color para que ustedes vean cómo se ve en un solo color, y si se animan a hacerla en un solo color, pues perfecto, ya tienen una idea de cómo se ve. Así se mira en un solo color, miren qué cosa más linda, y así se mira en 2 colores. Otra cosa es que esta es con una lana más gruesa y esta con una lana más delgada. Vean la diferencia, ¿sí? Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy, amigos y amigas. Si les ha gustado este video, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda darle like si no lo has hecho, allí me voy a dar cuenta yo que realmente te gustó el video, así que like, vamos a darle like. Esto ha sido todo, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao, chao!